Como, sí. Un segundo, que estamos. Bueno, ahora sí, estamos en vivo. ¿Ok? Bueno, ahora a- a grabar y nos tiramos al agua. Los apuntes. Bueno, aquí está. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estoy con Walter Retén, Sensei desde Argentina, y José Navarro Parra, Sensei desde España. Y vamos a hablar un tema que nos sugirió un oyente y que es realmente algo que nombramos 10.000 veces a la pasada, pero que normalmente no nos paramos, no detenemos a pensar realmente de qué estamos hablando. Estamos hablando del do, esa sílaba que decimos cuando hablamos del karate do. Y todo viene a raíz de una sugerencia de un oyente que es David Ortega Humada, de España, que nos escribe y nos escribe así. Buenas, como ya te dije, me gusta mucho tu podcast. Yo vengo de la parte competitiva, pero actualmente no me interesa en absoluto. Propongo un tema para tu programa. Siempre se habla de karate do como vía espiritual, cosa que en teoría el karate tiene, pero no un deporte de contacto como el boxeo. Eh, vale, pero ¿y eso qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad dentro del karate? Porque en un entrenamiento, al menos de los que yo conozco, nunca se trata sobre el tema. Pero luego de cara al exterior somos muy espirituales y demás. ¿Me explico? Un abrazo desde España. Eh, y creo que lo que dice este sensei puede resonar en gran parte de nosotros, de que quizás se hable más hacia afuera que hacia adentro sobre este tema. ¿Qué dicen ustedes, sensei? Buenas Fuerte. tardes, ¿qué tal Jorge? Buenas tardes, Sensei, eh, Sensei Pepe, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, Buenísimo el comentario, porque cuando me, me- me invitaste y me comentabas la situación, este, me llevó directamente a un momento en un momento de, de- de mi camino, ¿no? Ujú. Me hizo una retrospectiva a lo que me pasó a mí también en algún momento, porque nos encontramos hablando de la parte espiritual, de lo bondadoso del karate, de su filosofía, y en la clase, y yo escuchaba también, como él hace referencia a los deportes, que los deportes también promueven una parte de una, una filosofía propia también, ¿no? Mm, Acá, por ejemplo, es muy clásico en el rugby escuchar que promueven los valores, siendo un deporte amateur y siendo tan aguerrido, necesita también de desarrollar ese carácter, el coraje, la perseverancia, digamos, eh, ese caerse 7 veces, levantarse 8. Y yo decía, bueno, pero entonces no es patrimonio de las artes marciales el desarrollo espiritual, ¿verdad? Y esas cosas me daban vueltas todo el tiempo. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos que es lo diferente? Y en un momento, en este camino, bueno, decidí salvar o intentar salvar esa inconsistencia, ¿no? Yo creo que el deporte promueve muchas virtudes, pero tiene un objetivo que es ganar o perder.
y el arte marcial tiene uno diferente, ¿no? Como tomada como arte de defensa personal, defensa, que es pararse entre el conflicto entre la vida y la muerte y, y promover la paz. Entonces, ahí cambiamos los objetivos. Entonces, sí hay virtudes, sí hay un desarrollo del carácter, pero con objetivos diferentes. Yo pienso que arrancamos por ahí, en diferenciar el deporte del arte marcial. Yo creo Y que... perdón. sí, No, sigue. Sensei. No, que digo que quizá habría que definir qué es la espiritualidad, ¿no? Y en qué plano nos movemos. Si la educación o la espiritualidad es lo mismo, porque a veces se asocia la espiritualidad con el plano religioso, quizás, ¿no? Y también tiene una dimensión social y tiene también una dimensión incluso científica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los seres humanos hay una necesidad de ser espiritual o de buscar algo más, porque, bueno, tenemos que darle explicación un poquito a lo que es el mundo, ¿no? A nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma, dónde estamos, dónde queremos llegar. Y entonces en todas las actividades que hacemos, que no sean ordinarias, que no sean mecánicas, sino que necesites del plano consciente para trabajarla. Yo creo que el karate necesita de la conciencia para trabajarlo. Entonces inevitablemente aparece ese plano, ¿no? Espiritual o ese plano que llamamos en el do, ¿no? Como algo genérico, y como a veces se habla del do como algo genérico, pues se hace una mezcla de todo, ¿no? Es filosófico, es religioso, es social en el plano educativo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo personal que uno lo va, a medida que va caminando en este mundo y va tomando conciencia, pues va surgiendo eso que ya tenemos como seres humanos, ¿no? Que es quizás lo que nos diferencia un poco también, entre otras cosas, del resto de los seres vivos, ¿no? Que tenemos esa necesidad de buscar otra cosa más, ¿no? Yo reconozco un poco lo que me reconozco en la experiencia que dice Walter Sensei, ¿no? Eh, yo antes de entrenar un solo segundo de karate, había leído el Karate Donimon de Funakoshi Sensei y venía con todo un mundo en la cabeza, porque Funakoshi Sensei era una persona que era profundamente del Do, y fue una de las cosas que me desconcertó el que el Do en realidad no estaba presente en la práctica, en el día a día del dojo. Eh, había una etiqueta y había una jerarquía y había un ritmo, una metodología de trabajo con sus distintos ritmos, etc. Pero no había un estudio del Do, no había ni quien nos dijera qué era el Do, ¿no? Yo, yo como vengo del mundo del Shotokai, donde eso sí se tiene en cuenta, y lo sé porque he trabajado en varias escuelas, y por lo menos en la línea que yo seguía con mi maestro, el do estaba presente y en la práctica se manifestaba constantemente. Ya no era una cuestión de respeto, sino el propio trabajo, ¿no? O sea, de estar constantemente, no había huecos para pensar otra cosa, sino estábamos concentrados constantemente. Se trabajaba mucho sobre la respiración, sobre interiorizar. Bueno, había como un toque diferencial con otros estilos que yo he conocido, ¿no? Y que dentro de la clase, sí, más o menos yo podía manifestar que sí se trabajaba más cercano a la idea de Funakoshi que, por ejemplo, en Shitoryu, ¿no? Que yo no lo he conocido eso en Shitoryu. Yo sí lo trabajo porque, como decía, es una necesidad personal, pero no existe dentro de la mayoría de los dojos esa idea, aunque parece, bueno, que se habla mucho, pero que después no se pone en práctica. Walter, ¿no te parece? A ver, porque creo que estamos hablando mucho de lo mismo, pero que necesitaríamos definir un poquito más. Hay que definir, estaba pensando en eso. Sí, Y de ponerle nombre a las cosas, ¿no? Sí. Bueno, me voy a tirar a la pileta.
voy con una definición. Yo tuve que salir a buscar afuera también, porque no estaba en el dojo, las respuestas no estaban adentro del dojo. Entonces, investigando. Vamos a armar como una estructura de lo que es el ser humano con su espíritu. A ver si podemos definir para seguir charlando. Tenemos la concepción del ser humano como en Oriente, como lo describe el Kanji que lo nombra, tiene dos partes, tiene dos trazos. Un trazo que va del piso al cielo y un trazo que lo corta de ese hacia el piso, ¿no? Y es el concepto de un cuerpo físico, ¿no? O el ser humano con dos partes. La parte física, el cuerpo, lo terrenal, y la esencia o su espíritu que está en conexión con el cielo. Ese sería el ser humano que entonces ya de por sí se reconoce con dos elementos. El cuerpo físico necesita de la otra pata a la que le da vida. Y ahí entonces lo que no físico lo determinan como tenemos el cuerpo físico tiene 5 sentidos, los 5 sentidos físicos. Después tenemos la mente, ¿verdad? Que le da, digamos, que lo que captan los sentidos, lo racionaliza, lo rotula, ¿no? Le pone definiciones. Después tenemos otro nivel de conciencia que es el ego, que el ego dice si eso que la mente rotula me gusta o no me gusta, ¿verdad? Y en otro nivel de conciencia tenemos una reserva, un reservorio de semillas kármicas, que son las experiencias que determinan que si esas cosas me gusten o no, en base a situaciones pasadas. Y otro nivel, en un nivel superior, tenemos la esencia, que son las virtudes superiores, que para lo que incumbe al karate, que tiene influencias de la cultura china, del confucianismo y del taoísmo, son 5 virtudes las que involucran a la esencia, distintas a las del Budo, que son, algunas coinciden, que son la benevolencia, la cortesía, la fe, la justicia y la sabiduría. En cualquier tratado de filosofía china van a ver que esas virtudes giran y también en congruencia con los 5 elementos y con los órganos, etc. En la parte del espíritu son esa esencia, esas virtudes y esas semillas kármicas. Lo vamos a poner semillas kármicas para después poder ver algunas cosas. Lo otro parte de la parte física del ser humano, ¿verdad? Que son los 5 sentidos y la mente y la razón. Entonces, cuando hablamos o cuando entiendo de hablar del espíritu, hablo de cultivar esas virtudes esenciales. Esas virtudes esenciales hacen que uno pueda ver las cosas por su naturaleza y no por las impresiones personales afectadas por el ego, por las experiencias previas, y etc. Así que un poco la parte espiritual en la práctica implica ir separando el ego de la experiencia que vivimos, ¿no? Así que y el ego es como empezar a conocernos y poder perfeccionar nuestro espíritu.
O sea, dejar esas emociones que nos afectan, esas apreciaciones personales para conectarnos con la realidad, con lo verdadero y poder movernos en ese plan. Es un poco complejo. Yo no soy experto para explicar esto, pero creo que espero que el tema nos vaya llevando. Pero el tema es, digo, podemos estar más o menos compenetrados con la proposición que haces del Do Sensei. Pero de lo que tú decís a lo que se hace en el dojo hay un... Bueno, hay que practicar. La filosofía hay que hacerla práctica, ¿no? Tiene que ser lectura y palabra. Speed, que es habla de las 3 dimensiones de la espiritualidad, ¿no? Y creo que resume un poquito todo lo que ha dicho Walter, ¿no? Dice que es la capacidad de trascender de lo material, los fines y los valores últimos, y el tercero es el significado existencial del ser humano. Entonces, a veces, en las artes marciales, como ha preguntado Jorge, es difícil meter ese do porque la técnica que se utiliza va un poco a veces en contra de ese do, que es como contradictoria en sí misma, ¿no? Es como se suele decir en el catolicismo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, ¿cómo introducimos esos elementos? Y ahí, evidentemente, para introducirlo tienes que tener experiencia en ese sentido. No puedes hablar solamente de ello, sino que esto es experimental. Esto no es teoría, porque teoría, tenemos las teorías del taoísmo, la teoría del budismo, la teoría del shintoísmo. Y a veces incluso las 3 juntas las metemos, ¿no? Dentro de, por generalizar, ¿no? Dentro del mismo sistema. O sea, muchas veces en las artes marciales no se sabe si se está hablando de budismo, de taoísmo, ni shintoísmo. Ni siquiera los propios practicantes, porque, por ejemplo, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Si lees bien esas 3 religiones, en algunas hay bastantes diferencias. Yo he tenido un maestro que era practicante de shintoísmo y te puedo asegurar que su forma de actuar era mucho más jerárquica, más militarista, mientras que el budismo permite más que el alumno avance por sí solo, es decir, el taoísmo vale todo, ¿no? Como que todo lo que pasa es porque tiene que pasar. Hay matices ahí, ¿no? Entonces, meter el do dentro del mundo de la práctica diaria significa que do metemos, ¿no? Todo lo que escuchamos que suene oriental nos vale, o introducimos elementos un poquito más coherentes. Por ejemplo, tú hablas de los 5 sentidos, ¿no? El budismo habla de los 5 sentidos también. Y como creadores de deseo. Es decir, a través de los sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos, de lo que saboreamos, de lo que olemos, crea deseos, ¿no? Y ese deseo está vinculado directamente con el ego. ¿Cómo se puede proponer una práctica del do a través de esos 5 sentidos? Pues, por ejemplo, si mejoramos nuestra respiración, si calmamos nuestra mente, si sabemos mirar, si aprendemos a mirar, si aprendemos a escuchar, si estamos metiendo elementos didácticos que creo que son menos rebuscados, pero que sí lo podemos practicar nosotros a través de la práctica del karate. Porque casi que se te exige, ¿no? Que los sentidos estén en un mismo sitio todos para que puedas progresar, ¿no? Entonces, digamos que a veces lo hacemos por intuición más que por otra cosa, pero sobre todo gente que buscamos eso, que tenemos esa necesidad. La mayoría de la gente se mezcla incluso la filosofía con la religión. Hay como un gazpacho ahí de teorías que no siempre nos ayudan, ¿no? Es lo que yo veo, por lo menos. Y aparte Sí. vamos limitados por nuestras propias... Claro. A mí cuando me hablan de espiritualidad, no sé de qué me hablan. Uh-huh. Será por Sí. superficialidad mía, que yo lo único que experimento es mi mente. Y no puedo experimentar una división entre mi mente intelectual, mi mente emocional y una mente espiritual. Yo no llego ahí. Mira, Entonces voy limitado por eso.
Yo he puesto para que no se me olvidara, ¿no? Ningún tema, dice la espiritualidad, ¿no? Dice que es difícil de escribir en pocas líneas, ¿no? Y entonces habla un poquito de la capacidad que tenemos de comprender lo que somos y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos, ¿no? Pero esto es una definición muy general y muy abstracta, porque cada uno tenemos un sentido de la espiritualidad diferente. Pero ¿cómo? Sí, Sí, dale, Walter, dale. no, a ver, Jorge, la cuestión No, es... yo quería ver, porque yo pienso que lo que dijeron ustedes dos, Sensei, cubre muy bien, cubre en abundancia lo que podríamos definir como el do, ¿no? O lo que se busca en el do, ¿no? Ahora, lo que creo que puede ser más interesante para el oyente es cómo se busca en el dojo, ¿no? Adentro en la clase, ¿cómo lo aplico en la clase? Porque... Quiero leer simplemente, Oscar García Sensei nos escribe, dice, taoísmo, yo con la naturaleza, budismo, yo conmigo mismo, confucianismo, yo con los demás. Sí, puede ser. Bien cortito y al pie. Sí, vi un post de él que compartiste en Karate Kenkyukai. Interesante. A mí me cautiva más la parte de la aplicación espiritual porque voy a buscar justamente eso de mi relación con el resto y con el universo, mi función, ¿no? En la vida. Entonces, a través del karate, uso el karate como herramienta, ¿bien? Para objetivos de desarrollo personal. Entonces, ahí voy en sintonía con el do todavía, con el karate. Bien. ¿Cómo puedo solucionar esa dicotomía de que la práctica es violenta y enfrenta al otro? Eh, la práctica es individual y para desarrollarse uno. Estamos en un grupo dentro del dojo, pero estamos trabajando cada uno para desarrollarse individualmente. No tengo que tomar o personalizar al otro o tener una visión sobre el otro o una competencia, aunque sea dentro del dojo, aunque sea con mi maestro, aunque sea con mi kohai. Tengo que centrarme en mí mismo para poder trabajar en la clase las virtudes del do y las virtudes que quiero cultivar en mi espíritu. Entonces, lo importante que yo busco en la clase para que sea de Karate Do es trabajar la técnica, que es el elemento, que es el medio, pero no estoy observando solo el cuerpo, no solo la forma, no solo la fuerza, sino qué hay en ese corazón mientras está haciendo. Entonces, yo, para mí mismo, cuando analizo mi práctica o mi performance de lo que estoy ejecutando, o cuando estoy frente a un alumno, estoy evaluando no solo sus técnicas, sino qué es lo que está sintiendo en ese momento. Ahí empieza la clase a transformarse en Do, porque es muy diferente lo que pasa en el cuerpo con lo que pasa en el corazón. ¿Qué sentimiento apoya a esa técnica? Normalmente es muy común sacarnos, ¿verdad?, en la práctica y desbordar emocionalmente. Y justamente el trabajo es ese, o sea, ir probando hasta qué umbral o hasta qué límites yo puedo mantenerme en eje. O sea, generar acciones virtuosas. ¿Qué hay en mi corazón mientras practico, mientras hago? Tienen que estar esas virtudes, que las nombramos, le vamos a ponerle nombre. Tiene que haber cortesía mientras la práctica, mientras el kata, mientras el combate, mientras la relación con el kohai o con el senpai o con el sensei. El opuesto de la cortesía es la arrogancia.
Entonces, si nosotros vemos arrogancia en la clase, entonces tenemos que parar la clase y reformular. No estamos haciendo Karate-Do. Y es muy común vivir situaciones o acciones, digamos, arrogantes dentro del protocolo y la etiqueta, ¿no? Porque nosotros decimos Rei-Shio o Rei, el respeto y la cortesía, sí, pero ¿qué hay en el corazón cuando se realiza el protocolo o la etiqueta? Porque hablo de protocolo y etiqueta porque no es lo mismo que respeto, porque el respeto nace del corazón, no del gesto, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que desarrollar, la conciencia para vivir de esa manera en la clase y luego fuera de la clase. Lo Entonces, el mismo con primer, la el primer, benevolencia. el Sí. primer elemento que tendríamos que introducir para trabajar ese do son unas normas básicas de comportamiento, ¿no? Lo que se llama Rei-Ho, o lo que por ejemplo, el respeto yo lo incluyo dentro de una persona respetuosa. Yo la considero que es una persona espiritual, ¿no? Por eso decía que tenemos que definir cuáles son las virtudes que entran dentro de esa espiritualidad o de ese do y cuáles no, porque Claro. entonces, si definimos una serie de normas que nos ayudan a trabajar ese aspecto del do sin tener constantemente que a lo mejor citarlo, ¿no? Pero a veces la etiqueta se come la función, es lo que ocurre, porque yo he sentido que no me han respetado en dojos muy tradicionales y soy tremendamente respetado en el gimnasio de boxeo donde voy. Y la gente se cuida y se preocupa cuando no vas, ay, que bien que has vuelto, ¿no? Que bien, ¿sabes? Se alegra porque estamos haciendo un esfuerzo común y entonces tienen un sentido de la identidad que a mí me asombró, ¿no? A veces mucho más fuerte que cualquier dojo de artes marciales, ¿no? Entonces, a lo mejor no es suficiente, ¿no? Trabajar en la etiqueta, es como tú dices, que no es trabajar la No, etiqueta, sino que hay que ir un poquito más allá, ¿no? ¿Y cómo hay que ir vamos más adentro, allá? Claro, hay que a la trabajarlo a nivel interior. interior, mucho más profundo, y hacer todo aquello que sea necesario, siempre y cuando queramos tirar por esa línea, claro, obviamente. Bueno, Bueno, entonces estamos llegando un poquito a algún tipo de definición, o sea, estamos hablando de que la parte protocolar, la etiqueta, en realidad tendría que funcionar como contexto donde apelar a estos sentimientos o a estas Claro, si virtudes de observamos, carácter. le Pero la llamamos, forma no es suficiente. no es suficiente, Hay que trabajar. le llamamos rejo, pero son como mandamientos, ¿no? Yo creo que no puede, no, si hay prejuicios sobre esa palabra, pero, por ejemplo, en todas las religiones hay una serie de normas que se llaman mandamientos, como lo quieras llamar, que son unos mínimos que tú necesitas. No es que sea el máximo, sino que esos son los mínimos que tú utilizas para llegar a un fin un poco superior, ¿no? El tema es que así como con las religiones, con la etiqueta y la parte protocolar en el karate también han hecho mucho mal, escondiéndose tras de eso, ¿no? El Pero sectarismo existe y va a existir en todos siempre lados. en todos lados. Pero si uno entiende la intención y lo hace desde la intención original, eso ya es un aporte, es un marco de donde trabajar, ¿no? Claro, por eso yo apelo a la naturalidad, ¿no? A que el riesgo sea algo natural y no al final como algo rígido donde parece que hay que cumplirlo sí o sí y lo que hay que Bueno, entenderlo, ¿no? para eso necesitamos una guía. ¿Por qué? Porque hacerlo natural implica una conexión de una conciencia superior y hay que guiarlo al alumno. Porque no es que la etiqueta o el ratio son normas, no. Alguien las describió, pero habían nacido no de la norma, habían nacido del corazón. Habrían nacido de una intención, de la cortesía es una virtud. De practicar la cortesía se dieron situaciones y después se describieron para transmitir a un alumno. Es como el kata. Primero vino la experiencia ¿Viste? empírica y después vino la kata. Exactamente. Como enseñamos, ¿no? Hacemos un kata, claro. Bueno, pero en un momento
cuando se pierde, digamos, se pierde parte de la información, nos quedamos con la norma Con la escrita. forma. Lo escrito que quien no tiene esa formación no lo puede entender, no puede llegar profundo a la letra. Y entonces quedamos con reglas, con normas. O sea, te tenés que descalzar antes de entrar y los zapatos van ordenados. ¿Pero por qué? O tenés que llevarle el bolso al sensei y caminar detrás de él. ¿Por qué? No podés entrar al vestuario hasta que no se cambien los senpai y salgan y después entran los kohai. ¿Es respeto? ¿Es doctrina? ¿Qué son esas cosas? Claro, es que para mí eso no es respeto. Es que hay que matizarlo. Bueno, Forma ¿cómo parte llegamos? del protocolo. El protocolo no tiene que ver nada con el respeto. El respeto, por ejemplo, yo creo que todos, ¿no? Sentimos que a veces alguien nos dice sensei y tiene menos respeto hacia nosotros que alguien que nos llama por nuestro nombre. Aparte, yo hago todo lo que nombraste ahí, Walter, yo hago todo lo contrario. Primero se cambian los... digo, el más experto tiene que darle lugar al menos experto. El más... o sea, porque las virtudes son del ser humano, son claro. inherentes al ser humano. Algunos conectan y otros no conectan. Pero hay veces que a veces hay detalles que los maestros nos han dado, que no están escritos. Por ejemplo, el sensei que creó el estilo mío, el Wado Ryu, viene del Jiu-Jitsu. Y todo el material gráfico que hay de él haciendo demostraciones, él siempre es el uke, siempre es el que pierde. El alumno siempre es el que gana. Y salí a preguntar, ¿cómo es esto? Porque todas las otras demostraciones que ves, Sensei siempre sale ganador, ¿no? Y la explicación es que Sensei tiene que tomar la responsabilidad por la seguridad del alumno, entonces es el que recibe y no el que da, porque él puede aceptar el claro, golpe de... Eso pasa también en Shino Musoryu Yojutsu, por ejemplo, en la escuela de Kenjutsu, el que sale perdiendo siempre es precisamente es el maestro, porque además es eso, tiene más experiencia y conoce además todos los detalles de ambas partes, ¿no? Tanto del atacante como el defensor. Puede Y eso sobrellevar mejor el peligro. es Claro. totalmente diferente en Aikido, ¿no? En Aikido, por ejemplo, yo hago Aikido, o sea, quiero que sé que puedo hablar con propiedad. Aikido se puede considerar, por la mayoría de la gente, consciente o inconscientemente, como un arte espiritual. El más espiritual de todos, quizás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es más espiritual? Por la forma que tiene, esa tan protocolaria que tienen, ¿no? De actuar, porque hablan de determinadas cuestiones de filosofía del budo, ellos siempre hablan de budo, no se habla de otra cosa. Porque la práctica está impregnada de eso, pero porque el maestro modificó las técnicas para poder trabajar budo. Nosotros en karate tenemos un problema, no se han modificado las técnicas. Y entonces ya ahí hay un obstáculo. ¿Cómo hacemos? ¿Suavizamos las técnicas o no las suavizamos? Mira, es un poquito más complejo, ¿no? Nos escribe Maxi Gerhardt. La etiqueta y la cortesía me prepara para tener el corazón listo para la clase. Si no, es un simple ritual sin sentido. La mejor, digo, imposible decirla. La dijo bien, cortita y al pie, la metió bien. Después nos escribe Gerson Esquivel. No me acuerdo dónde escribe, pero nos escribe: la espiritualidad está relacionada con diferentes actividades del ser humano. En la cultura oriental y las artes marciales están incluidas. El desarrollo de la actividad implica una serie de valores rectores que implican el respeto por la vida y hacia los demás. Esto es congruente con las religiones. Los principios rectores del karate expresado en el Dojo Kun coinciden con los aspectos de la religión que practico, que es la católica, y con esto entro en el sincretismo, una adaptación o mezcla entre religiones. Tenemos la capacidad de eliminar un contrincante en determinadas circunstancias. Me preparo para ello, entreno y perfecciono la técnica y su efectividad, pero la decisión de emplearlas para hacer daño a otro ser humano está enmarcado en la espiritualidad y solo debe ser empleada en caso extremo y asumiendo
con responsabilidad la decisión. Muchos aspectos de respiración, concentración, etcétera, me permiten vivir de manera diferente mi fe. Gracias. Un abrazo desde Colombia, Gerson Esquivel. También me Perfecto. parece un aporte muy bueno, ¿no? Bien. Sí, bueno, Es que, detalle, la espiritualidad no tiene por qué ser precisamente solamente en el plano religioso. Hay gente que no son religiosos que son, No, pero desde su perspectiva, desde su que tiene una perspectiva, fe sí, católica, claro. digo. él describe que su fe coincide con el Doyokun. Coincido con ello. Mm. Bueno, coincide con todas, coincide con todas, Mm. porque es justamente, o sea, y cuando hablemos de estos temas, cualquiera lo va a entender, lo va a comprender, lo va a conocer, porque son verdades universales y uno las siente adentro. Y no tienen que ver con el conocimiento, sino con la sabiduría innata. Entonces, cuando hablamos de algo y parece que nos suena adentro y lo afirmamos y lo hacemos propio, ese era un conocimiento innato. Eso es sabiduría para la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad lo toma así. Te iba a comentar algo que en raíz de lo que habló Pepe. Mientras te acordás, Sí. yo pienso que hay distintos niveles de trabajo. Creo que gran parte de lo que hemos nombrado, de lo que nos han comentado los oyentes, es una parte de eso pasa dentro de lo que vendría a ser de la formación socializadora, o sea, hay que socializarse. ¿Cómo funciona un ser humano desde un punto de vista positivo y que contribuya a la sociedad? ¿Qué cualidades tiene que tener ese ser humano, ¿no? Y ahí vamos dentro del dojo estamos aprendiendo a regular las emociones, a respetar a nuestros compañeros de dojo, a respetar al ser humano, a respetarnos a nosotros mismos. O sea, hay toda una serie de factores que tienen que ver con el comportamiento social y cómo trabajar con nuestras emociones internas, Mm. cómo perseverar ante las dificultades, enfrentar las propias debilidades. O sea, hay todo un tema de trabajo psicológico emocional que, si es bien manejada por el sensei, nos puede dar, puede ser un elemento muy importante de nuestro entrenamiento, ¿no? Claro. Ahora, también pienso que lo que acabo de decir quedaría muy, muy limitado si no hubiera un contexto, no sé, filosófico, por lo menos conceptual, sobre qué colgarlo. O sea, de lo que hablabas vos, Pepe, de lo que hablabas tú, Walter. O sea, si hacemos todo lo que yo digo sin eso, que la definición del do que estábamos hablando antes, es bueno, pero es bastante limitado. O sea, Mm. sirve cuando hay un contexto más grande, me parece, ¿no? Sí, está en la responsabilidad nuestra de profundizar un poquito, porque hay algo que se perdió en el camino. O sea, cuando hablamos de las artes marciales antiguas, que si tenían o no tenían, que si el budo es moderno o no. Bueno, las artes marciales nacieron en un templo, Mm. Eran monjes, o sea, ellos ya lo tenían. O sea, no era que se lo tenían que poner al arte marcial. Al ser monjes, a su Exactamente. espiritualidad le pusieron la disciplina física. Entonces, claro, a ver, si salimos del templo, bueno, entonces no sale completa la cosa, Mm. no está el mix igual. Entonces nosotros tenemos que hacer ese trabajo para obtener el mismo resultado, ¿no? Nos falta una Bueno, parte que quedó en el monasterio por ahí. entonces ahí que te tengo ahí, que justamente a donde quería llegar es, vamos a hablar del trabajo entonces. Claro. ¿Qué hay que Hay, hacer? hay dos formas de trabajar, ¿no?, que son necesarias en nosotros. Una es la parte más material, usando términos más espirituales, y otra es la parte interna. No puede haber un desarrollo integral si crecemos por separado.
Esa es mi opinión, porque no seríamos lo que yo defino como karateka, ¿no? Que es una persona integral e íntegra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a una persona crecer y crece su cuerpo, pero no su mente, vemos que hay una deficiencia, hay una carencia. Y al revés, ¿no? Cuando su intelecto y su cuerpo no van compensados, también hay un desequilibrio, ¿no? Esto es lógico. Entonces, es imposible crecer incluso como karateka marcial si tampoco hay un desarrollo interno, ¿no? De todo eso que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, mira, estamos hablando mucho sobre espiritualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo aquí unos apuntes, que hay un psicólogo que se llama Howard Gardner, ¿no? Que fue premio Príncipe de Asturias, que él habla de inteligencia espiritual. Habla sobre inteligencia espiritual como algo que es necesario desarrollar en nosotros. No habla como un ente separado. Es que a veces nosotros parece que por ser karateka nos olvidamos que también somos personas, ¿no? Claro. Entonces, Primero somos personas. exactamente. Por lo tanto, si él la incluye él lo llama, concretamente le llama, tiene un mapa de inteligencias múltiples, ¿no? Bueno, hace un desarrollo de ese trabajo y concretamente habla de inteligencia espiritual, existencial o trascendente. Y que habla también lo que decimos, ¿no? Que es necesario para que la persona cumpla todos los propósitos de su vida, desde los más mundanos hasta los más profundos, ¿no? Entonces, si nos vemos como algo separado, pues evidentemente podemos ser un gimnasta y ya está. Podemos ser un atleta y ya está. Podemos ser un karateka y ya está. Pero si escalamos más, por lo menos a mi experiencia, a mí no me resta ser un espiritual. Y luego a la hora de trabajarlo, pues bueno, pues cada uno tiene, como tú decías, ¿no, Walter? Tiene sus herramientas y hay gente que llega a través del yoga a un determinado estado y gente que llega a través del karate o llega... Claro, pero a lo que, por lo menos mi paradigma interno es de que no hay actividad eh, que por sí sola lleve a ningún lado. Eh, Mira, quería leer porque para mí puede ser un ejemplo. Sí. O sea, para mí, digo, siento que el el seguir la etiqueta al pie de la letra, el hacer seiza durante 6 horas, el de hacer... yo conozco senseis que han pasado por tratamientos durísimos de este tipo de penalismo japonés, de que hay, digo, el cinturón blanco no se puede levantar hasta que el último cinturón negro y están sentados en seiza durante 4 horas, llorando de dolor y no poder moverse. Digo, y no han sacado virtudes de eso. Pero Claro. quería leer lo que nos están escribiendo los oyentes. Claudio Budnicar nos escribe: en Aikido, al igual que en Karate, hay 1000 maestros y cada uno tiene su librito. Y muchas veces son tan opuestos entre sí que prefiero los que pueden mostrar lo que hacen que los que hablan de lo que se debería hacer. Yo también. Y siempre. Oscar García nos escribe: particularmente con mi maestro de Gojukai, Yosuke Yamashita, había una práctica continua de Do. Conseguía hacernos sentir a todos como especiales. Nunca particularizaba y así, de modo general, la clase se organizaba de principio a fin en un absoluto orden: respeto, concentración en la práctica, actitud hacia el dojo, hacia el sensei, hacia senpais y kohais. En esa práctica de Do estaría la exigencia en etiqueta y cortesía, práctica profunda de seiza, incluso clases enteras, explicación por parte del sensei de la relación hombre-naturaleza respecto al karate, prácticas esotéricas sintoístas, camino de la tierra, de trabajos respiratorios, a oscuras o en la naturaleza, trabajo de Kiko, Kujikiris y mística de tipo purgativo mediante la práctica. Ciertamente era una faceta muy profunda que ha dejado huella en mí para el resto de mi vida. Por eso mismo creo que el maestro nos introdujo en un do físico, espiritual y trascendente en la práctica del karate.
Yo quiero orientar un poquito a dónde yo voy con la espiritualidad. ¿Qué rol cumple? El ser humano vive, digamos, la filosofía dice, digamos, vamos a usar las palabras porque son las que mejor explican. Vive en un ciclo de sufrimiento permanente y busca salir de ahí. Ahí estábamos en un post ayer o hoy, decía, bueno, en un ciclo de sufrimiento. Y en ese ciclo de sufrimiento tomamos decisiones mal influenciados, ¿no? Por esa situación, que generan un nuevo karma. Y ese karma nos trae un nuevo sufrimiento. Y tomamos decisiones, lo mismo. Y para salir de ese círculo vicioso, necesitamos un nivel diferente, de tomar decisiones de otra manera para cortar el ciclo. Necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia para cambiar ese ciclo de conflictos repetitivos y permanentes. A eso viene, ese rol viene a cumplir la filosofía y la espiritualidad, poder salir de ese ciclo. Y en el karate se reproduce igual. En el karate lo podemos reproducir. ¿Y cómo tenemos que salir de los problemas a los que recurrimos repetidamente? Actuando con las virtudes, practicando las virtudes, poniéndolas en juego, que son un nivel diferente al de decisiones o acciones desde nuestro ego, que es lo que nos gusta, lo que nos parece, lo que deseamos, y no es lo correcto y lo que debemos. Cuando hacemos lo correcto y lo que debemos, resulta que se manifiesta el cambio. Pero para eso, primero hay que tener cierto nivel de confianza y ponerlo en práctica. Ahí el profesor tiene que guiar al alumno. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, poner en juego las virtudes. Dentro de la práctica, volvemos. Yo quiero materializar porque si no, no salimos nunca de esta trampa. Dentro de la clase se practican las virtudes. Como dijimos recién, la cortesía, más la benevolencia. ¿Cómo veo yo? Ahí recién un comentario decía que nos hacía sentir a todos especiales. Bien. Yo entiendo que nos tendríamos que sentir todos iguales, no especiales. Cuando empezamos a sentirnos especiales, empiezan las diferencias, empiezan la dualidad, la mirada del otro, afectada por la percepción. En naturaleza somos todos iguales, deberíamos ser iguales. Y uno está más adelante, otro está más atrás en el mismo camino, pero habría que tener un feedback, ¿no? El rol que cumple el Konhai, el Senpai y el Sensei. Pero no pensar en que somos especiales porque eso nos hace diferente al otro y empezamos a afectar por nuestra percepción las relaciones y empiezan los temas. Entonces, yo pienso que tenemos que ser todos iguales. Eso apelo a la clase. Para esto, también practicar la benevolencia, que es otra virtud del espíritu, esencial. Entonces, dentro de la práctica, en el enfrentamiento, en la relación, ¿qué hay en el corazón atrás de las acciones? O sea, ¿qué hay contra el compañero, contra el oponente en la competencia igual? Porque la competencia es algo muy duro, bastante importante en la prueba espiritual. Porque ahí sí aparece el ego, el deseo de ganar. Entonces, ¿yo puedo superar ese deseo estando dentro de la competencia? Que sería hacer lo correcto, hacer lo que practiqué, ir en busca de lo que quiero conquistar, que es mi técnica, mi equilibrio, mi parsimonia, mi armonía. ¿Voy atrás de eso o voy atrás del premio? Es un gran desafío la competencia. Yo no la quitaría del camino, pero bueno, tiene que estar así bien utilizada. Y entonces el rival,
¿Cómo lo veo? ¿Lo personalizo o lo despersonalizo? ¿No? Es una circunstancia enfrente, no es alguien, porque es muy común, a ver si hacemos, cuando estamos en la clase, con este compañero queremos practicar y con el otro no, porque el otro es torpe y me hace hacer las cosas mal, porque el otro es duro y la verdad que no se puede practicar con él, tiene otra búsqueda distinta y nos llevamos mal, entonces cuando hay una rotación lo salteo. Eh, Entonces, o a este, uy, me toca con este, le voy a pegar porque la verdad que lo tengo entre ojos. Bueno, pero el profesor, el sensei, tiene que tener todo eso en su visión de la clase y estar atento a corregirlo. Y para corregirlo, tiene que apelar, o sea, para corregir la técnica, apela al cuerpo. Y para corregir la conducta, tiene que apelar a tocar, activar su esencia y lograr un cambio de pensamiento para que la observación, la percepción sea distinta. Y si no hay un cambio de pensamiento, no se logra. O sea, todo siempre lo vamos a ver y a estudiar, a ver que para que cambien las cosas tenés que cambiar vos. Y ese cambiar vos es cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver al otro, de ver a tu compañero, ver a tu oponente, de ver a tu sensei, de ver a tu kohai, cómo lo ves, de acuerdo a cómo lo ves, vas a actuar. Y el sensei, bueno, si quiere hacer que su clase y su alumnado sea practicante de Karate Do, tiene que apelar a que corrijan su forma de pensar, porque a través de su forma de pensar viene su forma de expresar y después de su forma de expresar vienen sus acciones. El problema es Sí, que lo determina. nosotros no sabemos lo que piensa la gente, Yo creo que podemos llevar a la ni lo que comprensión, siente. claro, a la Sí, comprensión. Walter, por no, ejemplo, si vos te conectás con, si vos te conectás con tu espíritu y observás desde tu espíritu al otro, podés observar el espíritu del otro. Si vos lo querés ver racionalizado de tu mente, no lo vas a ver en su esencia natural, digamos, que es lo que apela al acto a virtud, que es la sabiduría. Desde el conocimiento no lo vas a llegar a poder leer, intuir. Desde la sabiduría, el saber innato sí, se busca desde ahí. El saber innato. Lo que pasa es que nos estamos yendo, me parece, porque yo, si queréis, puedo comentar una cosita. Por ejemplo, yo intento utilizar la lógica en este tipo de corrección, como decía Walter, bueno, de estimular a los niños, ¿no? Por ejemplo, yo, si trabajamos de una manera, vamos, y a lo mejor, más que imponerle, ¿no? Hacer un determinado, bueno, que piensen en algo o trabajar una virtud concreto, sino se va dando la circunstancia. Entonces, cuando la cata sale mal, imaginaros, ¿no? Suele pasar más en los niños o en los principiantes que en los adultos. Yo siempre aprovecho para decirle, ¿por qué habéis fallado, no? Vamos a intentar concentrarnos, vamos a centrarnos, vamos a respirar, vamos a la respiración, vamos a, en este presente, ¿no? Aunque no utilice esas palabras, ¿no? Y vamos a hacerla de nuevo y sale mejor. Y entonces ya le doy un detalle de por dónde tiene que estar orientada su atención, ¿no? Y les hago ver que él está concentrado, él ha mejorado el grupo y por lo tanto al mejorar el grupo también mejora él, es decir, es como una retroalimentación, ¿no? Entonces, más que trabajarle en cuestiones abstractas, que no sé si a lo que te refieres, algo concreto, ¿no? Algo que surja, ¿no? Durante ese momento, que puede ser eso o puede ser, yo que sé, que un amigo, lo que tú decías, que no se quiere colocar con el otro, ¿no? Entonces, hay que trabajar también ese aspecto, decirle, no, no, tú ahora tienes que enseñar al compañero. Tú has aprendido antes de a otras personas y tú, en forma de agradecimiento, tienes que colaborar ahora en enseñar a un compañero, ¿no? Entonces se le va dando una serie como de normas de conducta, digamos, sobre la marcha, ¿no? Y luego una cosita que me parece interesante, ¿no? Aquí en España se hizo un manifiesto que se llama el Manifiesto de Montserrat sobre las necesidades espirituales de los alumnos, ¿no? Concretamente se refería a los niños, ¿no? Y creo que está bastante acertado, ¿no? Porque destacan lo siguiente, fijaros,
lo que hay que trabajar con ello, ¿no? Son como necesidades espirituales básicas, sin llegar a unas ideas demasiado profundas, ¿no? Entonces dice, la primera dice, la posibilidad de maravillarse, la posibilidad de maravillarse. Yo intento hacer eso con mis alumnos, ¿no? Cuando aprenden catas nuevas, cuando hacemos ejercicios nuevos, cómo se lo transmito, ¿no? Para que, ay, qué bien, ¿no? ¿Qué tal, no? O cuando vea a otro compañero. Dice, vivir experiencias personales de alegría, importante, que una persona se sienta bien en clase y que se sienta contento con lo que hace y todo eso forma parte de conceptos espirituales sin irse como de vida diaria, ¿no? Sin irse a cuestiones espirituales en el sentido religioso o filosófico, ¿no? Poseer un sentimiento de serenidad interior que propicie, si es necesario, la elaboración de sentimientos de dolor y de pérdida. Dice, tener conciencia de la relación con los demás, creo que estamos hablando de eso también, y predisponerse a crear vínculos con los seres humanos, incluso con las cosas. Eso lo hacemos en el dojo, ¿no? Cuando hay que respetar el material, cuando hay que respetar cómo saludamos cuando entramos. Sí, quiero decir, esto son necesidades básicas que creo que están muy, muy bien y que se aplica en las escuelas, ¿no? Nosotros lo trabajamos, por ejemplo. Y podría ser perfectamente un dojo-kun, ¿no? A lo mejor en otro contexto, pero podría ser perfectamente un dojo-kun. Ahora, lo que sí tiene eso, y concuerdo 100% con lo que decís, Pepe, pero no tiene nada, o sea, se puede hacer en cualquier contexto eso. Claro. Se puede hacer en el boxeo, en el fútbol, en la natación. eh, Exactamente. Es que si es espiritual de verdad, es universal, como decía claro, Walter. Si no, Atañe a todo. no es espiritual, es otra cosa, es protocolo. claro. Y a eso es un poquito lo que va. Como decía al principio, yo, eh, será por mis limitaciones personales, a mí me hablas del espíritu y no sé qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. Y cuando me hablas de ver la naturaleza espiritual del otro, me estás hablando en chino. Yo no tengo una experiencia propia de un espíritu. Más práctico, porque viste que en karate hablamos del Shin, ¿no? El Kokoro. Mm. Bien, más práctico, más gráfico, para mí creo que para los alumnos es hablar del corazón. Entonces, y al hablar del corazón desde el sentimiento, ¿verdad? Desde el sentimiento. Tenemos sentimientos que son negativos, emociones negativas, como el enojo, el miedo, la ira, el rencor, la ignorancia y demás. Y eso pasa por nuestro corazón. Ahora podemos setear nuestro corazón en las virtudes y entonces, digamos, lo vamos a despojar de todo eso. Si en nuestro corazón pasan, digamos, la benevolencia, la cortesía, la justicia, y el coraje y demás. Justo ahora que Como, tocas ese tema, porque una gran parte de la socialización de los cachorros de la raza Homo sapiens sapiens es, es la de, como los cachorros de otras especies, que tienen que, a través del juego, y a veces no tanto, no solamente a través del juego, pero a través de la interacción, descubrir lo que es la agresividad, descubrir las distintas emociones, descubrir sus límites personales, descubrir los límites de otros. Y para mí, para hablar de esto, para darle el lugar de esto, por ejemplo, ahora estamos hablando en este caso concreto de los niños, tiene que haber lugar para la agresión, para la agresividad. Porque a mí me suena como el que estamos hablando de un paradigma donde la agresividad es negativa. Que si es el do, no puede haber agresividad. Eh, eh, o que si es el do, no puede haber un enojo o ira. Y me parece que reprimir eso hace más daño que de lo que... entonces, yo en mi trabajo
intento llegar a lugares donde se pueda hacer dentro de marcos tranquilos y seguros y me ha pasado que algún niño de mi dojo se pelee en la escuela y me vengan de la escuela a decir, digo, pero señora, los niños tienen que probar sus límites y somos seres físicos y a veces la mejor manera y más rápida de aprender los límites del otro es cuando te pegaron una trompada en la nariz y no te gustó y pensaste, esa experiencia no la quiero tener nuevamente. O sea, por eso quería hablar también en concreto de... Bueno, que existen las emociones esas, son reacciones naturales, pero lo que tenemos que aprender, pienso, es a manejarlas. No vamos a hacer que no existan, pero digamos que no tienen que pasar a accionar o reaccionar a través de ellos. Pero se sigue asociando la espiritualidad como con términos religiosos, ¿no? Como espiritual igual a santidad, ¿no? Bueno, pero no y por eso yo apuesto por lo que decía este hombre, ¿no? Sobre inteligencia, sobre la psicología, sobre la inteligencia, ¿no? De la espiritualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, los satrillas, ¿no? Por poner un ejemplo, hindúes eran gente de un alto nivel religioso, pero a la vez eran guerreros, ¿no? Y entonces, digamos que que hacían en cada momento lo que tenían que hacer, ¿no? Que eso quizás es donde esté el equilibrio. Es decir, por ejemplo, un niño ya comite con los niños y se barren y se tiran al suelo, a veces se golpean, y cuando se ceden es cuando yo les digo, no, hasta ahí no, ¿no? Siempre controlando, ¿no? Lo que hacéis, siempre teniendo en cuenta que el que tienes enfrente es un compañero, ¿no? Y quizá a lo mejor por nuestra socialización, la sociedad que nos han hecho, es que acabamos sin darnos cuenta a nivel inconsciente asociando esa espiritualidad con un aspecto religioso, por lo tanto, espiritual, la santidad, ¿no? Como conseguir, bueno, prácticamente como un mundo perfecto, ¿no? Y claro, evidentemente la idea es estar en armonía, pero no vivimos en esa realidad, ¿no? Y entonces tenemos que saber manejarnos, ¿no? Sabemos manejarnos, ¿no? En este mundo, pues de la mejor manera posible, ¿no? ¿El Do es pacifista? Claro. Claro, dice Walter. Claro. Pepe no desenvainó. Bueno, mira, no. El Do concretamente, yo creo que sí, que busca el no conflicto, pero por eso yo decía que tenemos dos ramas, ¿no? Por un lado, estamos haciendo un arte marcial donde ninguna de las técnicas precisamente busca no hacer daño, no lo hacemos porque estamos en un dojo y yo creo que muchas veces ni siquiera es por una cuestión espiritual, sino más por las consecuencias que puede tener, ¿no? Pero mira, fíjense a raíz del programa del viernes pasado, sobre la carta de Matsumura a su alumno, dice, el Bu promueve la virtud. El Bu promueve la paz entre las personas. El Bu produce la armonía en la sociedad. O sea, bueno, está explícito. Siempre estuvo explícito. Pero nosotros queremos ver la parte que nos conviene o nos justifica siempre. Pero no estoy de acuerdo, porque para mí no hay, para decir que está explícito es que hay metodologías que hacen que uno las pueda aplicar en la realidad cotidiana del dojo. Bueno, que se trata de gobernar las emociones. Pero lo que escribe Matsumura no está explícito en las metodologías de trabajo del dojo, porque tenemos
miles de dojos que dicen hacer Karate Do y no hacen esto. Ah, bueno, y eso sí, es verdad. Entonces, si Después- fuera explícito, y después sería también claro de ver para todo el mundo. también hay que tener en Claro. cuenta el contexto histórico de cuando se escribe. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Matsumuro también, Mm. pero nosotros Yo perdimos creo un que es eslabón. De lo que yo creo que hacía, es anacrónico. Yo creo que es anacrónico porque esto es para mi dojo hoy. Esto es decir, bueno, si lo que usted practica en la clase y lo que usted enseña en su clase no promueve la paz entre las personas, no es Budo. Lo está diciendo Matsumura. Y si lo que usted enseña en la clase y usted practica no produce la armonía en la sociedad, no está haciendo Budo. claro, pero él no lo formuló, porque el problema es que ese tipo de formularlo de esa forma Ujú. te resta, no te suma, o sea, te dice, no haga eso, no haga eso, no haga eso. ¿Qué hacer entonces? Y yo pienso que Claro. Matsumura no lo dijo porque se le caía de maduro. O sea, Pues, estaba clarísimo para la persona con la quien hablaba de qué estaba hablando, sí, ¿no? Porque es sí, algo sí. que él hacía en su cotidianidad y su alumno, por lo tanto, también. Pero nosotros perdimos ese eslabón. Entonces, a lo que yo quiero ir es cómo, y estoy completamente de acuerdo contigo, cómo ¿Cómo vamos, cómo cómo lo- vamos en la práctica, en la diaria, cuando entramos al dojo todos los días y saludamos. ¿Qué metodologías? ¿Qué es lo que se hace? Porque no puede ser el Suki, el Keri, el Uke y el Kata y el Kumite por sí mismos, porque eso, como lo hemos demostrado, no lleva al Do por sí mismo. Tiene que No, haber otro elemento. claro, la práctica de las virtudes. Otra vez. Entonces, cuando hacemos kumite, yo pongo a 2 alumnos a hacer kumite. ¿Y qué es el kumite en tu vida? Es fuerzas que se oponen a tus objetivos. O sea, en el kata, ¿qué es el kata? Es yo mismo me opongo a mis objetivos. ¿Bien? Y trato de dominarme para poder lograrlo, para obtener mis logros. Hago kata y trato de dominarme a mí mismo, mi ansiedad, mis dudas, mis desequilibrios, si permanezco en el presente en cada técnica o me quedo en la técnica anterior o me voy a la técnica de adelante o estoy pensando en el afuera. Trato de dominarme a mí mismo. Ahora, cuando paso al kumite, superado el punto de poder controlarme mismo, tengo que controlar a otro que se opone a que yo conquiste mis objetivos. Pero Entonces, eso tampoco te lleva. pero ¿y Pero lo cómo enfrento yo? convierte a la persona que practica eso en espiritual, quiero decir, a ese nivel de comprensión, o simplemente es una cuestión moral. Pero No, aparte, ahí empieza. pero el Ahí problema es empieza. que con esa geometría, Agayev tendría que ser un monje budista, la reencarnación número 3 del Buda. No, porque ahí empieza. La situación es cómo yo venzo los obstáculos que están frente a mis objetivos. ¿Cómo acciono? ¿Y qué hay en mi corazón cuando hay esa acción? Si yo voy atrás o voy a tratar de superar las personas que se interponen en mis objetivos, porque a mí me moviliza la codicia, ¿bien? Hay otro problema, que quizás logre el objetivo, pero voy a seguir en ese ciclo. ¿Qué hay después de la conquista? Porque a veces vamos atrás de objetivos y estamos perdidos, ¿no? Perseguimos cosas que son efímeras, cosas que no son trascendentes, y nos damos cuenta después, pero después que las conseguimos, y cómo las conseguimos. Así que, o sea, la espiritualidad empieza a ordenar los valores, primero para buscar objetivos que sean trascendentes, y después para conquistarlos de manera virtuosa, que es extinguir la continuidad de esos problemas.
Y eso se manifiesta con la práctica, con la experiencia y con un montón de trabajo que hay detrás. Pero entonces yo en la clase, cuando los enfrento a los dos alumnos, estoy mirando qué hay en su corazón, cómo van a enfrentar al oponente y qué es lo que sienten del que está enfrente. Si lo personalizan y es su oponente, es el que le ganó en el torneo pasado, o es el que se sienta delante de él en la fila y él quiere su puesto y le va a pegar o le va a buscar o lo va a querer perjudicar a toda costa, siendo que se entrega en sus propios objetivos por conquistar a lo del otro. O sea, en la búsqueda de su propia técnica, en superarse, en poder administrar lo que practicó en esa situación, ¿no? O sea, pasa a ser dominado, no está dominando, se perdió él y está dominado por su visión del otro, y en parte ahí funciona el ego, ahí es cuando funciona el ego. Los tenemos que parar y hacer reflexionar, y hacer un cambio de paradigmas, de pensamiento, para enfocar desde otro ángulo el enfrentamiento. Por eso la clase no se puede hacer por Zoom. Digo, yo creo que estamos hablando desde paradigmas imposibles. Porque lo que decís tú, Sensei, lo veo posible desde una persona con la madurez que tienes tú, con la experiencia que tienes tú y con la profundidad de estudio que tienes tú. No lo veo en un niño de 9 años. Los chicos es más fácil. El problema es con los grandes. No, Con los chicos no es más fácil. Los chicos, al contrario, son más traumatizables, digo. Y no tienen la capacidad de regulación emotiva que puede tener un adulto. Y menos es verdad, pero están más cerca de su esencia. Ellos no tienen tantas experiencias que condicionen su percepción de las cosas. Están más cerca de las virtudes, digamos, de la cortesía, de la justicia, están más fácil de conectar. No conocen tanto el manejo de sus enojos, no conocen tanto de sus miedos. ¿Bien? Pero los grandes... Yo nunca vi algo más egoísta que un niño de 2 años. No, incluso mi antiguo sensei me decía, tenés que ser un niño de 2 años. Es me, claro. myself and I, me decía, yo y yo. No, aparte yo tampoco quiero hablar porque yo trabajo en centros escolares que, bueno, que lo de las virtudes precisamente no conocen ni la palabra. Quizás sea un problema de la actualidad. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacer mejorar a los alumnos. Yo estoy de acuerdo en que si le corrigimos a un Oizuki, porque no le vamos a corregir un problema de actitud, porque sabemos que es necesario para conseguir que él se sienta bien y bueno, y que el entorno también mejore, ¿no? Entonces eso es necesario. Yo creo que el Do va más por ahí, ¿no? Más que conseguir que una persona sea espiritual o no, que cada uno lo será o no lo será, dependiendo de sus necesidades, es que mantenga la práctica diaria, que mantenga una disciplina, que sea capaz de disfrutar con lo que hace, de empatizar, ¿no? Con los compañeros que tienen a lo mejor menos cualidades que él, de que de alguna manera para mí eso es el Do, ¿no? El Do es como un camino que yo he elegido y que que lo quiero con sus ventajas y con sus inconvenientes, ¿no? Yo pienso que el dojo puede ser el mejor lugar en el mundo para seguir el do, o puede ser un infierno en este planeta, donde se quiebran voluntades, se traumatiza gente, y se marcan destinos de por vida. Estoy de acuerdo, Jorge. Lo que para mí el elemento, el eslabón perdido,
el condimento que falta, y ahí sí concuerdo con Walter Sensei, ahí donde donde van los valores, donde van las virtudes, para mí es en la cultura del dojo. Para mí no hay técnica, ni situación técnica, ni táctica, ni estratégica que empuje o que lleve a un desarrollo espiritual, o un desarrollo emocional, o personal, o como se le quiere decirle, si la cultura del dojo no lo apoya. Por eso para mí, yo me muero la risa cuando me hablan del Karate Do y ponen a uno más arriba que el otro. Y que yo me acuerdo de ir a campamentos internacionales organizados por la Botokukai de Japón, y ahí no podías entrar porque ahí se cambiaban los japoneses. Digo, un racismo institucional asqueroso. Digo, para mí, digo, tiene que ser, el más grande tiene que ser el que está más abajo. El que tiene más experiencia es el que tiene que estar más abajo para decirle, es tu momento de volar. Digo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Walter. La cultura es de somos todos iguales, todos tenemos el mismo valor, y hay que darle oportunidad a la gente que florezca, hay que darle también oportunidad a que tengan victorias, y para que tengan victorias hay que darle batallas para pelear. Claro. Pero para mí no hay, por eso les rompí tanto a los catalines con la metodología, qué se hace diferente. Y para mí no hay técnica en el mundo, no hay actividad dentro del dojo que empuje hacia un lado si no hay una cultura con todos los valores que trae la cultura del dojo. Mira, una cosa, eh, hay que empezar. Mira, es como si te dijera, si yo fuera vegano, te digo, mira, yo la verdad no soy vegano, no te lo puedo explicar. Pero supongamos, me ha pasado. Mira, si vos sos vegano, por ejemplo, estás todo el día con más energía, más liviano, más vital, más saludable. No sé si alguno de ustedes es No. vegano o no. O quizás si practicas el ayuno intermitente, por ejemplo. Sí, Yo he sido vegetariano, intermitente. yo he sido vegetariano un tiempo y sé a lo que se refiere, sí. Vegano Bueno, no, pero vegetariano sí. bueno, por ejemplo, y te dicen, no, estás más vital todo el día, más liviano, más energético, las cosas te salen mejor, estás de mejor humor, es espectacular. Y vos decís, no, no lo puedo materializar. La ciencia no dice que si comes una cosa o la otra afecta tu sentido del humor. Pero ¿será? La práctica espiritual añadida a la técnica cambia. Dice que todo lo explica la ciencia. Bueno, digamos, ¿qué manera de conquistar las cosas? Si es una manera virtuosa, es fácil porque se manifiesta. O sea, yo le preguntaba a una persona, pero ¿cómo te das cuenta si lo estás haciendo bien o mal? Porque sentís paz, porque sentís más empatía y amor por el prójimo, si haces las cosas bien. ¿Qué pasa cuando vos lográs o conquistás algo de una manera virtuosa? Te sentís feliz, te sientes en paz y satisfecho con lo que conquistaste y en armonía con los demás, porque no tenés algo que le corresponde a otro. Ahora, si vos conquistás algo de una manera viciosa o viciada o no virtuosa, no te satisface, no tenés tranquilidad, no lo gozás. Eso no queda ese sentimiento adentro. Y eso sabemos todos porque lo vivimos. O sea, no hace falta que lo verifiquemos, nos pasa a cada uno. Entonces, hice esto, lo logré y no estoy tranquilo. Y no está bien visto, y el otro quedó disconforme. Y el otro... Entonces, ¿qué pasa? De esa intranquilidad siguen surgiendo soluciones erróneas. Fíjate que en la carta de Matsumura, en un renglón dice, si usted acepta y presta atención a mis palabras, no, perdón, el otro, subrayé. Dos cosas, dice, esta fuerza invencible profundamente influirá en su juicio.
Y dice también, las circunstancias siempre determinan la acción correcta que usted debe tomar. Mm. O sea, nosotros no podemos prepararnos para ejecutar algo, no. La circunstancia determina lo que tenemos que hacer y lo correcto es una forma. Pero para saber cuál es lo correcto tenemos que estar conectados con las virtudes que dejan ver la cosa naturalmente como es. Pero me parece que yo no veo la conexión, porque lo que tú decís, yo nunca conquisté a nadie, nunca le saqué nada a nadie. Y mi trabajo siempre ha sido sobre el mío. Tengo gente que me dice, vos sos extremadamente competitivo, ¿no? Yo no compito con nadie. Como soy un guerrero, soy un bushi, cada vez que tengo algo adelante, lo tengo que cumplir. No porque lo haga para sacárselo al otro, no, es mi deber. Mm. Pero no, entonces, yo no entiendo yo nunca en ningún momento en el dojo me he parado a alguien para romperle la cara o para sacarle algo. Entonces digo, yo no siento, yo no entiendo ese Pero hay balance. gente que sí, hay alumnos que sí, quizás, alumnos o maestros o practicantes que sí. Claro, está lleno, Bueno, pero quizás pero algunos eso, necesitan más guía que otros. no, pero no es que yo no que esté yo con mi banderita diciendo yo tengo más virtud. A lo que me refiero es a que ¿Ves? no hay, no hay, no es una metodología dentro del dojo que nos ha llevado ahí. Um, eh, no, te entiendo. O sea, no es la técnica de karate, pero em, yo creo que se completa. O sea, está bien, porque hay toda una corriente que dice, la técnica de karate así se explica por la física, por la ciencia, se explica por la biomecánica, etc. Sí, perfecto. El cuerpo tiene un máximo de rendimiento, el óptimo. El uso del cuerpo humano de la forma óptima tiene un máximo rendimiento. Bien, correcto. Ahora, ¿vos haces la técnica por sí misma o la haces para aplicar? Bien, la técnica está perfecta, pero ¿cuándo se aplica? ¿Cómo? ¿Con quién? Eso no te lo da la técnica que practicas en el dojo. O sea, yo practico el Suki, practico el Amawashiri, practico el Taizabaki, practico el Sen no Sen, practico el Gono Sen, todo bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Sí o no? La decisión, ¿quién la toma? ¿No entrenás eso? Si no entrenás eso, por más que tengas la técnica perfecta, va a ser inútil. Eso yo digo para los practicantes que no quieren incorporar esta parte a su práctica. Digo, bueno, está bien, pero ¿cómo vas a salvar esos puntos? ¿Cuándo Claro, sí, pero cuándo no? estamos de acuerdo. Lo que yo digo es, tiene que haber una transmisión de información. Sí. Porque esa información no está contenida dentro de nuestras metodologías de entrenamiento. eh, Tiene que venir de otro lado. Y sí, eso es lo que me refería yo al decir la cultura en el dojo. Sensei tiene que transmitir esos valores, sí. tiene que hablar sobre ellos, los tiene que practicar con su conducta, Los porque tienen que... no son inherentes a la técnica de karate. No, 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 exactamente, es un complemento. Ponele, complemento. Si Mira, yo he hablamos de dado que la clases técnica es físico. en sitios donde el contexto social y cultural no tiene nada que ver con la mayoría de los alumnos que nosotros trabajamos. Y como dice Jorge, la única diferencia de la enseñanza o sea, lo que ellos han aprendido de que el karate se usa como respeto es porque yo se lo he transmitido con mi experiencia y bueno, con mi forma de enseñarles, evitando porque ellos rápidamente asociaban la técnica con violencia.
con pegar. Para la mayoría de la gente un Suki es un golpe, universalmente, no es una transmisión del espíritu ni de armonía. Entonces, cuando tú tienes esos valores y vas allí y los transmites, y entonces trabajas un ritmo en la clase, trabajas de una manera determinada, eso hace que el ambiente, ¿no? Que el ambiente sea el que atrape a ese alumno o a esos alumnos hacia eso que tú quieres que busque. Pero si yo no hiciera eso y solamente hiciera técnica, yo lo que harían es un arte marcial agresivo. Así de claro, porque sus asociaciones con una técnica que ven patadas y puñetazos por todos lados. No hay componente añadido en la técnica que te diga, ni siquiera en el Tai Chi, quiero decir, ni siquiera en el Tai Chi, bueno, que al ser suave ese movimiento, uno lo puede asociar a lo mejor con algo más interno, más espiritual. Entonces, hay muchos contextos donde se ve claramente que el karate no es espiritual en sí mismo. Somos nosotros No, los que creamos ese No, entorno. no, el DOT se lo tenemos que meter, se lo tenemos Ah. que inyectar. ahí está. Entonces, por eso, pero así nacíamos, como hacemos karate do, entonces sí, no hacemos En, karate do. en realidad pienso que la vía tendría que ser empezar haciendo karate do y después hacer do, vida do. Eh, bueno, es que yo le planteé a mi maestro, o sea, primero dije, bueno, yo escucho hablar todo, como este muchacho que hizo el comentario, yo escucho hablar mucho del budo, el budo, hacemos budo, tal cual fuera un dojo de aikido, me pasaba a mí en lo cotidiano. Y yo siento que tengo una afinidad con el budo. Entonces yo sentía que lo que leía o estudiaba no era lo que practicaba. Mm, Y lo que el maestro decía no era lo que manifestaba. mm, Entonces, yo la sentía adentro, esa claro. incongruencia. Entonces, seguí buscando por mi parte sobre el budo. Entonces, bueno, trataba de aclarar un poco más el budo porque había una contradicción y entonces todo era confusión. Profundizando en el budo, me crucé con el Tao. Mm. Entonces dije, bueno, pero es lo mismo. Entonces es lo mismo, solo que es en chino. Y, y no es lo mismo. Yo quería salvar también alguna interpretación o contradicción porque yo quería seguir manteniendo mi budo, porque mi karate y toda mi vida dedicada a eso. Pero no es lo mismo. No es. El do no es budo, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿a dónde lo pongo el do? Si ya no es. El budo es una cosa y el do es otra cosa. ¿A dónde lo pongo? Lo tengo que poner arriba. Y esto fue todo muy movilizador, pero entonces sí, entonces el do es lo principal, es el camino principal, y el budo o el karate es el medio para mí. Por eso te digo entonces que voy a la práctica y no me importa quién está enfrente, no es personalizado, es una lucha interna por Claro, dominarme, es por dominarme. justamente lo que siento yo. Pero esos valores hay que encontrar una manera de transmitirla. Y yo pienso que a veces, por ejemplo, las jerarquías que tenemos, yo qué sé, en mi dojo hay que limpiarlo del piso. El primero que lava el piso soy yo. En mi dojo, yo qué sé, ayer hicimos 130 lagartijas. Yo hice 331. Digo, o sea, no se le puede pedir a un alumno que haga algo que vos no hayas demostrado la necesidad o la voluntad de hacerlo. No podés decirle a la gente, tenés que pasar por este apremio sentado en un rincón. Digo, y pienso que el karate,
no solo en el karate, pero muchas de las artes marciales se prestan a veces a la formación de pequeños reyes que son, que nunca encontré gente con egos más grandes que dentro del karate, También. que se apoyan dentro de las estructuras, los protocolos y los grados y los títulos, y que cuando los ves su habilidad eh, eh, es inferior. Normales, pero em, sus cualidades, sus virtudes. Yo me centro en el Son karate do, deficientes, entonces, son deficientes, porque claro, porque si te haces llamar al gran maestro, claro, pero no se Tai Chi Han, esto, manifiesta. lo otro, y después cuando... Y los alumnos, esas inconsistencias, porque somos todos iguales, porque todos tienen su espíritu y tienen su esencia, se dan cuenta, porque eso se siente. Por eso hay que, te digo, trabajar en la clase con lo que se siente. Se siente paz, se siente tranquilidad, se siente frustración, se siente enojo, se siente rencor. No estás haciendo el do bien. No estás haciendo el do bien. Si al final de la clase tenés frustraciones, bueno, no está bien dirigida la práctica. Si tenés rencor contra tus compañeros, contra tus simpáticos, no está bien dirigida la práctica. Bueno, yo no soy tan así, porque a mí me parece, bueno, yo pertenezco, mi estudio del budismo es a través de la secta Nichiren, que ve eh, al deseo y a las y a las, y a las- y a las- y al ego como un camino de descubrimiento. Entonces, para mí no es la emoción en sí la que sea negativa, ¿no? El enojo o el rencor, sino es qué es lo que haces con ella. Entonces, Sí. para mí hay una buena lección. Esto a mí me ha pasado 10.000 veces, soy más calderita de lata que digo, cabecita de fósforo, me decía. Este, que recibir un golpe y tu chispa interna es, ¿no? Y tu trabajo para regular es decir, no, 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 ¿no? Digo, no porque sea negativa, sino porque toma un control que no debe tener. Es decir, no, 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 al centro, ¿no? O sea, en ese trabajo, la otra vez estaba escuchando un video de meditación por YouTube y el instructor decía, porque la gente cuando se sienta a meditar y se le va la mente, dice, no, estúpidos, volvé acá. Y dice, no, no, no. No, como si fuera un perrito que se te corrió, se fue corriendo y lo traes de vuelta. Digo, el traerlo de vuelta es el ejercicio, no el no irse, ¿no? Entonces hay, Claro. hay mucho para Yo, por aprender. ejemplo, como muchos occidentales, tengo una cultura católica, aunque no ejerzo dentro de la religión, pero bueno, está ahí presente. Entonces, una de las peores cosas que se me ha podido meter en la cabeza es el sentido de la culpa. Mm. Y eso, y ese sentido de culpa forma parte de los patrones espirituales de esa religión, ¿no? Entonces, yo cuando me he empezado a sentir realmente espiritual o religioso es cuando he erradicado ese sentido de la culpa, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en mí no lo veo como algo negativo, ¿no? Sino que, bueno, un proceso que tengo que mejorarlo y me observo y me veo y observo las causas, veo por qué y a partir de ahí, pues, intento mejorarme. ¿Qué es lo que intento mejorar? Pues aquello que me crea sufrimiento. Sí, lo que yo intento evitar con mi cuerpo es que me duela, ¿no? Pues con mi alma, por decir de alguna manera, igual. Entonces, cuando yo transmito mi karate, lo transmito de esa idea, ¿no? Que nadie tenga sentido de culpa, cada uno que se sienta como quiera y luego vamos a trabajarlo, ¿eh? Si estamos desconcentrados, no pasa nada. Si lo has hecho mal, no pasa nada. Si en un momento dado se te ha escapado un yakosuki, no pasa nada. Quiero decir que yo veo más la espiritualidad en eso cotidiano, ¿no? En cómo en un momento dado yo puedo manejar, como esa situación y reconvertirla en algo mejor.
sí, he mejorado, por lo tanto, lo introducieron en el elemento espiritual, ¿no? Pero siempre desde el punto de vista muy, muy social, muy, muy amable y sin aspirar a algo más, ¿no? Porque entonces a veces creamos frustraciones sin darnos cuenta, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que son tan abstractas que no la podemos ejecutar, no solo en karate, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Ni siquiera yendo a misa, ni siquiera rezando, ni siquiera absolutamente nada. Entonces, solo a través, yo intento trabajar un poquito como dice Shankara, ¿no? El discernimiento. Más que la espiritualidad en sí, el discernimiento. Por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que decía este hombre sobre la inteligencia espiritual, ¿no? Y Shankara, no sé si lo habéis leído, tiene un libro que se llama La joya bueno, del supremo discernimiento o algo así, que es lo mejor que yo he leído sobre hinduismo, ¿no? Porque habla desde la conciencia, desde el conocimiento, desde una perspectiva mucho más humana, digamos, ¿no? Y no con tanta, más que poner cosas, es quitar cosas, ¿no? Como hacemos en Kata, ¿no? Quitamos todo aquello que nos sobra, pues en nuestra mente igual. Y a veces a veces la espiritualidad sobra, aunque suena así raro, pero es verdad, porque a lo mejor nos podemos estar poniendo metas demasiado elevadas cuando a lo mejor es más fácil todo. Entonces, esa es mi experiencia de lo que yo practico. Y para mí esa es la espiritualidad, o sea, el practicar todos los días, en ser consciente de lo que hago, en intentar, bueno, llevar esa práctica luego fuera, ¿no? También de mi ámbito, de mi dojo, que también puedo emplearla en mi vida cotidiana, ¿no? Y con los demás. Entonces Es tengo el una concepto. pregunta, Sensei, para los dos también, porque parece, no, la digo y chao, no la explico. Nunca aplican presión, nunca crean situaciones tensas, nunca exponen al alumno a desafíos emocionales. Sí, yo sí, concretamente. Constantemente, Claro, además. es todo el tiempo se trata eso. El principio decía que en una parte del espíritu están las semillas kármicas. Y decimos semillas porque son difíciles de encontrar. Las semillas son chiquititas, ¿viste? Están todas adentro de un frasco y tenés todas mezcladas. Y yo te digo, sacad las semillas del mijo de ahí. Sacadas, no dejes ni una semilla de mijo adentro del frasco. ¿Viste que es chiquitita? Mm. Entonces, las sacaste todas. Hay un cuento de eso, seguro que alguno lo habrá leído. Alguna fábula. No, no las, ¿viste? Entonces, y vos no las ves, y vos pensás que está todo bien, pensás que ya está todo superado. Bien, el desafío es hacer brotar esas semillas, porque el brote sí lo ves. Entonces, la prueba de estrés, de presión, de sorpresa, de desequilibrio, es hacer brotar las semillas para verdaderamente encontrarlas y poderlas separar. Entonces, el kumite es lo mejor que hay, por eso el karate y las artes marciales tienen eso tan, tan valioso y preponderante por sobre otras disciplinas, que nosotros no sabemos qué es. Es eso. ¿Por qué? Porque podés llegar muy lejos, porque estás activando semillas muy profundas, porque está en juego tu integridad física y hasta el límite que quieras llegar. Mm. No como un juego, no como, quizás en el teatro también hacen el mismo juego, pero no está lo mismo sobre la mesa, Mm. ¿no? Quieren descubrir tu personalidad y conocerte, ¿no? Bien, acá es todo, todo práctico, o sea, y hasta el final, hasta donde quieras llegar. Si quieres poner tu vida en juego, a ver qué es lo que brota. Ahora, cuando tenés esos brotes, empieza el trabajo. No es que queda ahí. Entonces, aprendemos a pelear y a pelear. No, es que la excusa de aprender a pelear es ver qué nos pasa y tratar de trabajar en corregirlo para que sea virtuoso. Seguro, Por pero el eso gran otra tema vez, es cuándo le eso. das tú a tus alumnos los elementos
para poder hacer esto con el kumite. Porque si Bueno, no, porque se quedan no. en el kumite. Yo en mi clase, Y no no, te digo yo... personalmente a ti, Mm. Walter Sensei, Sí, sino sí, digo sí, sí. a tú como, o sea, como a todos nosotros los instructores. ¿Cómo se hace para darle eso a un muchacho de 8 años, 9 años? O uno de No, 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 40. no, es para grandes, es para grandes. O sea, a los chicos sutilmente los vas, pero esto es para grandes. O sea, el karate, karate así, no es para chicos. Yo no, para los chicos se los educa en los valores. Ahora, el grande, quizás que tenés que corregirlo porque ya viene marcado. Bueno, ahí el trabajo es duro, ahí es duro en serio, porque si querés resultados serios, tenés que trabajar duro. Entonces, veamos los brotes. Después hay que meditar, hay que analizarlos, porque todo el cambio nace del cambio de pensamiento otra vez. Entonces, después del combate, después del torneo, después de la clase, lo que fuera, trabajamos con eso, con su frustración, con su culpa, con su miedo, con su rencor. Bueno, ¿qué sentís? Tengo la vena así, la próxima vez que me lo cruce, o viste lo que me hizo, o viste el juez, el árbitro, o mis compañeros estaban riendo. Pero, ¿qué te pesa la risa de tu compañero? ¿Cuál era tu trabajo ahí? ¿O qué es lo que vos querés cambiar de eso? Hay que charlarlo, porque es Karate Do. Yo en mis clases siempre trabajo bajo presión, o sea, la gente. Yo se lo digo, aquí no se viene a dormir, ni a repetir movimientos y puntos. O sea, ellos tienen que estar tremendamente despiertos para trabajar lo que hacemos, porque siempre estoy introduciendo matices, introduciendo detalles, introduciendo un esfuerzo más. Cuando creo que sabe algo, les incito, les cambio, por ejemplo. Tienen que estar siempre en una disposición de aceptación, ¿no? De la aceptación de que... Y sobre todo les intento cambiar la realidad de lo que son en ese momento, ¿eh? Porque la idea es que aprendan y sabemos que a veces la oposición, en las artes marciales existe ejercicio de oposición y de colaboración. Entonces, a veces aprendemos colaborando y otras veces aprendemos oponiéndonos. Y ese método yo creo que está científicamente probado que funciona, ¿no? Entonces ahí un poco me muevo en ese mundo, ¿no? Entre, no siempre presión, pero tampoco es que vengan relajaditos, ¿no? Y ellos no saben cuándo es el momento que voy a hacer una cosa u otra, que ahí es donde está la gracia, digo, un poquito. Bueno, eso es justamente uno de los temas que hay que inculcarle a los alumnos, ¿no? Como decía Walter citando a Matsumura, o sea, que la circunstancia es la que tiene que dictar cuando hay que, hay que adaptarse a las circunstancias y hay que cooperar o hay que hacer resistencia, ¿no? Los niños preguntan, ¿no? ¿Qué hacemos hoy? Karate. Claro, claro, pero por ejemplo, tú, Pepe, conoces nuestro método de Kakie, por ejemplo. En el Kakie nosotros trabajamos un montón justamente con el regular las emociones y aprender a adaptarse a lo que que te da la vida y no imponer, ¿no? Entonces, porque la gente tira cuando tiene que, en vez de acompañar, tira y son blandos cuando tienen que empujar y busca, no tienen conexión, digo, en vez de fluir y aprender a mezclarse con la energía del otro y a navegar, ¿no? El ir y venir de las técnicas. Y bueno, pero eso lo aprenden con la práctica siempre y cuando uno le dé los conceptos para trabajar. Porque si no, estás a ciegas, ¿no? Por eso te decía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo pienso que pienso que lo primero es el ejemplo. Si Sensei no tiene la virtud, el alumno no la va a tener nunca. Por más que se lea 10.000 libros o haga 10.000 sukis por día.
Eh, el, O el se va a micrófono, retirar. Ayer, por Se va a ejemplo, retirar. o se va a retirar, claro. yo Claro. Y des- siempre, no, yo siempre que, ayer, por ejemplo, hicimos un ejercicio de kumite y yo siempre lo demuestro. Yo soy el claro. primero que lo hago. Y luego cuando lo hicimos, hubo las correcciones lógicas propia del ejercicio mecánico, pero luego profundizamos, ¿no? Para el tipo de movimiento que hacíamos, había veces en algunos alumnos que hacían una respuesta que era totalmente desproporcionada. Imagínate, alguien te tiene que tocar el hombro y había unas reacciones excesivas, ¿no? Mm. Y entonces eso se analizó por qué, ¿no? ¿Por qué ante alguien que te va a tocar hay ese tipo de reacción, ¿no? ¿Qué ha pasado por tu mente? ¿Qué pasa en tus emociones? ¿Por qué asocias que te toque por el hecho de llamarle kumite al ejercicio? Ya eso implica, ¿no? Una serie de ideas, ¿no? De relaciones de ideas, ¿no? Entonces, trabaja relajado, trabaja tranquilo. Y cuando, bueno, empezaron a trabajar un poquito más tranquilo, se vieron mucho más eficaz, ¿no? Quiero decir que hay un componente como ha dicho Jorge, primero, de demostración personal, y luego el por qué has llegado tú, por qué has llegado a eso, no simplemente por repetición, sino también por análisis. Claro, entonces lo que te escucho decir, Sensei, es justamente a donde quería llegar yo. O sea que tenemos que ser lo que queremos que los alumnos sean. Pero también tenemos que hablar, tenemos que transmitir, tiene que haber una transmisión también oral dentro del dojo, porque si no se analizan o si no le das elementos con qué analizar, si no se tratan estas cosas, quedan las semillas de las cuales hablaba. Acorde a lo que se está trabajando, que tiene Claro, sentido. No pero puede ser, aparte, no podemos filosofear en el más sentido, quiero decir, no, 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 ponerle no. añadidos a algo tan básico como eso. Hablando de lo que estamos haciendo en el dojo, pero si no lo hacemos, en vez de hacer brotar esas semillas de la que cual hablaba Walter Sensei, quizás estamos plantando nuevas. Y ese es el gran peligro. Eh, sí, de que se trata de eso. O sea, por eso concordaba contigo que el dojo puede ser, no es para experimentar y jugar con estas cosas, porque, bueno, está en juego la integridad de las personas que se exponen allí. Y, En no psicología sé. se sabe que una persona aprende por el consciente y por el subconsciente. Mm, Y entonces nosotros podemos estar hablando de una cosa, el consciente recibió una información y luego lo que percibe el subconsciente es otra, ¿no? Y tenemos que trabajar también nosotros en ese tipo de comunicación, ¿no? Con el hacer y con el decir, ¿no? Para que la información no le llegue distorsionada. exactamente, exactamente. Mirá, Sensei, nos escribe Ezequiel Bávaro, nos dice, los escucho desde hace un tiempo y siempre es un placer. En cada podcast se aprende y por ende se avanza en este hermoso camino. Saludos desde Argentina. Gracias. Sí. Estamos, Bueno, a- pero para mí que empezamos cada uno en la estratosfera suya y terminamos en un lugar bastante en común, me parece. sí, yo reconozco que ustedes han compartido experiencias de práctica que yo me reconozco, que son de mi Karate Do, no sé si está correcto o no, pero me identifico y que es... Por eso te decía, Jorge, no es que estés tan lejos, que está muy bien. Que No, decir, bueno, hay gente que necesita guía y ayuda porque manifiesta problemas que vos estás comentando que no los tenés, pero hay gente que sí, que es grave. no, Eh, no es que yo no los tenga, digo, lo que pasa es que me imagino que los solucioné en otros lados, no dentro del claro, dojo. Este, claro, en toda tu trayectoria te has encontrado y ya has tenido que solucionar infinidad me han paliciado, de- la vida me ha dado como a todos No, nosotros. pero yo, por ejemplo, yo antes sí me esforzaba mucho, hace unos años, algunos bastante, sí me esforzaba mucho por reconducir a la gente, ¿no? Y que vieran que el karate le era útil a otros niveles, porque
yo soy un poco como los samuráis, ¿no? Ese desenvainar el sable es como perder, ¿no? Entonces pelearse es como una pérdida, ¿no? Para mí. No hablo de defenderse, ¿eh? Me refiero de que al final entras, sin necesidad, entras en un círculo y acabas peleándote. Una lucha de egos. Una lucha de ego que al final acaba en conflicto, ¿no? Físico. Y entonces, bueno, yo insistía mucho en reconducir conductas que yo pensaba que tenía que hacerlo. Luego la experiencia me ha dicho que, bueno, que había alumnos más espirituales que yo, ¿no? Y ahora lo que hago es que me esfuerzo menos, pero creo que el mensaje llega mejor, porque quizás mi ejemplo sea más directo, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que hacerlo en la vida. Yo tengo hay un compatriota de Walter Sensei que no pierde oportunidad en atacarme, por donde puede, hasta falsifica fotos mías. Yo nunca le voy a decir una coma, lo que hago es defenderme, pero nunca voy a donde él está a buscarlo. No sé qué problema tiene conmigo. Claro, a eso me refiero, la defensa claro. propia. Sí, además yo me activo, yo soy como un gatito, estoy así, pero de momento, si me toca en un puntito, sale de modo combate. Claro. Parte de la práctica espiritual y la evolución espiritual es dejar de quejarse. Claro. Abandonar la queja es parte del desarrollo. Cuando nos estamos quejando todo el tiempo, no estamos accionando, no estamos mirando hacia adentro, no estamos superando el conflicto de los demás. Y estás apelando a Nos las engancha y nos debilidades. domina, Claro. ¿no? ¿Sabes que justamente eso estaba hablando en mi trabajo? El 12 hacia afuera también. En donde trabajo yo, en mi oficina, tenemos prohibido quejarse. Porque lo único que hacemos es cavarnos un pozo más profundo, ¿no? Mira, hace unos años, bueno, yo doy clases de Tai Chi, ¿no? Talleres de Tai Chi. Lo he vuelto a retomar, pero esta vez de forma más desapegada, ¿no? Y una de las razones por la que venía la mayoría de la gente mayor, ¿no? A las clases de Tai Chi era por temas de dolencia física y de algún tipo de enfermedad, ¿no? A veces, bueno, bastante complicada, pero bueno, normalmente gente que se podía mover, si no, no hubiera asistido a las clases. Y venían buscando la salud, pero siempre que tenían la oportunidad introducían su enfermedad, ¿no? Es que me duele aquí, no puedo hacer esto, me duele allí. Y entonces una de las normas que tomé es prohibido hablar aquí de enfermedades. Esto es un centro de salud, no es un centro de rehabilitación y de enfermedad, ¿no? Y con eso cambiamos la actitud, cambié la actitud de la gente, mejoró el grupo y fue mucho más satisfactorio para mí no tener a alguien constantemente quejándose, cualquier cosa que hiciera, pero también para el grupo y para ella, ¿no? Eso Pero es es lo una que manera... hablas, manifestás, ¿no? Claro, pero claro, entonces la clase era mucho más alegre, más dinámica, ¿no? Y eso, bueno, también se puede decir que se espiritualizó de alguna manera la clase, ¿no? Siempre cuando hablo de espiritualidad nunca hablo de términos religiosos, ni de algo son dos abstracto, cosas. sino de nuestra idea de mejorar algo. Siempre que mejoremos algo, yo creo que se puede introducir, se puede meter dentro de ese contexto, ¿no? Walter, te doy la última palabra. Ya vamos casi por las 2 horas. Para hacer, mire, uno al fin práctico, ¿bien? Y como un aporte, o sea, yo hago este esfuerzo porque me cuesta mucho, porque no he superado nada, soy un alumno de todo esto, pero creo que es la oportunidad de hacer mi práctica exterior, porque la práctica interior para mejorarse uno y vivir más en paz y en armonía se complementa con la práctica exterior. Si no mejoramos a los demás, tampoco vamos a... Confucio quería pacificar el mundo, ¿no? Y tenía toda una metodología para eso. Pero donde el rol de la práctica exterior es lo más importante, ¿no? Primero me corrijo yo y después trato de ayudar, ¿no? Entonces, yo me esfuerzo cuando vos me invitás al podcast, uno se expone, ¿no? Se expone y va a recibir críticas y va a ser malentendido y demás. Pero bueno, yo tengo confianza, fe en lo que predico y tengo que compartirlo. Estoy aprendiendo cómo enseñar karate. Cuando empecé a enseñar karate, empecé a aprender. Así que ese esfuerzo es válido.
sea, pido perdón si alguien no, no toma bien las cosas que yo quiero transmitir o se siente... Pero no, yo te puedo contar una experiencia que tuve, ¿no? Cuando era mucho más jovencito, hace mucho tiempo de eso. Mucha gente te decía karateka como algo peyorativo, ¿no? Peyorativo, sí. Y a mí me molestaba, no sé por qué, pero me molestaba. Me parecía una falta de respeto que se dirigiera a mí de esa manera, ¿no? Y entonces, pues, me molestaba. Y un conocido yo tenía que hacía boxeo, totalmente, que en aquella época yo no pensaba ni en el boxeo. Cuando me vio mi reacción, me dice, dice, peor es que te llamen otra cosa, ¿no? Dice que te llamen karateka, tiene que ser, ¿no? Claro. Pues igual, es decir, que ¿qué te pueden decir? ¿Que te gusta la espiritualidad? O peor es que te digan que... No, por eso, superada esa etapa, estoy aquí hablando y tratando de compartir algo que sé que, aunque hoy no se entienda, está la oportunidad de mañana o cualquier día. A mí me pasó. Entonces, No, Jorge, tenía palabra. No, lo que quería decirte que vos no es una casualidad que estés hoy aquí. Cuando salió el tema, el primero que pensé que quería que esté en el podcast eras vos, porque no conozco, de todos los karatecas que conozco, no conozco ninguno que vaya tan profundo, apunte tan adentro y lo haga tan suyo, el hecho de hacer el karate do, apuntar al do, como vos. Por eso te pedía. Y no le había avisado, mirá, y no le había avisado a Pepe de que venías. Y le mandé nada más que el enlace. Y ahora cuando se subió para hacer el podcast, le digo, mirá que viene Walter. Dice, sí, me imaginaba. Dije Bueno, que me imaginaba que es mejor, he dicho, terminé con... Sí, sí. me imagino y sí. Bueno, yo quiero aportar mi último granito de arena, que no es, bueno, lo repito. Dicen los maestros, para comenzar la práctica espiritual, se comienza por la cortesía. Entonces, porque las virtudes se realimentan. Tiene un círculo de creación, se llama. Y lo más fácil es comenzar por la cortesía. Practiquen la cortesía y van a ver que las demás cosas se van a ir manifestando. La cortesía alimenta la fe alimenta la justicia alimenta la sabiduría alimenta la benevolencia, y la benevolencia realimenta la cortesía otra vez. No nos metamos mucho en eso, pero practiquemos la cortesía, pero de corazón. Tratemos de serenarnos, ¿viste? Cuando meditamos un momento y entramos, digamos, un poquito en paz, en serenidad, practiquemos la cortesía con una intención, con una buena intención, para probar a ver qué pasa. Ese es el comienzo, así lo dijeron los maestros, ¿no? Así que yo sé que va a ser una práctica virtuosa. Y bueno, y con esas palabras, entonces, practiquen la cortesía. Muchas gracias.